Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Luis Endara, soy de la materia de diseño vial y pues bueno, le vengo a hablar sobre la duodécima clase. Bueno, comenzamos la duodécima clase viendo los procesos que nosotros tenemos que seguir para la apertura de nuestra vida. Entonces, el punto cero, entonces nosotros todos estos procesos, de los procesos administrativos, del proceso del contrato, tenemos que analizar los espacios públicos, todos estos espacios tenemos que analizarlo y igualmente el contrato nosotros tenemos que analizarlo de la mano de un abogado del cual nos va a ayudar para que nosotros no tengamos pérdida y podamos tener una ganancia, porque de eso se trata, porque nosotros también trabajamos para tener una ganancia. Entonces nosotros, el abogado nos va a ayudar a poder determinar estos factores. Una vez de esto, nosotros después como siguiente punto vamos a continuar con el punto del Google Earth. Entonces Google Earth nos va a dar una información breve de donde está ubicada nuestra zona donde nosotros vamos a hacer la apertura de la vía. Entonces, una vez ya establecida o ya dado un breve análisis de la zona en el Google Earth, vamos a seguir con el paso de la visita técnica. La visita técnica, esta es nuestra primera visita técnica que va a ser sumamente importante, ya que podemos determinar varios factores que nos ayudan por ejemplo, si hay que incrementar o reducir algún detalle en el contrato, entonces nos ayuda a determinar esos detalles para que el contrato ya sea fijo y se quede fijo el contrato. Entonces todo este contrato va a ser con la mano de un abogado. Bueno, como siguiente punto tenemos el punto de mapas. Pues aquí tenemos que igualmente analizar. Tenemos los software que nos ayudan con los mapas, también tenemos las cartas topográficas. En las cartas topográficas nosotros nos vamos a poder ayudar más exclusivamente de donde nosotros solicitamos las cartas topográficas de la zona donde nosotros vamos a hacer la apertura para ver en qué lugar, cómo está el lugar. Entonces darle un análisis más detallado, este análisis más detallado que en el Google Earth porque nos da más detalles. Entonces este es análisis súper detallado. Entonces después seguimos con el análisis multicriterio. ¿Qué nos dice el análisis multicriterio? Es donde vamos a tener los costos, el impacto ambiental, el impacto social y económico. No sé qué nos dice los costos. Nos dice los costos, nos va a decir que es, por ejemplo, el presupuesto de la obra, cuánto vamos a gastar. Entonces todo los costos también teníamos que verlo con un economista porque es muy importante nosotros que tener, porque para eso trabajamos, para tener una ganancia. Entonces nosotros tenemos que tener una ganancia. Entonces, no tener una ganancia, sino el costo se deriva del presupuesto, de todo lo que es del gasto de la obra. Entonces todo eso son del costo. Entonces, bueno, ahora lo que nos dice el impacto ambiental. El impacto ambiental es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la apertura de una vía y nuestra vía cruza por una área protegida, entonces nosotros tenemos que hacer un oficio en que es en línea. Entonces esto es a cargo, también tenemos que hacerlo junto de un ingeniero ambiental. Y bueno, el impacto social y económico es el impacto que va a tener respecto a la población de nosotros, puede ser donde nosotros vamos a hacer la construcción de nuestra vía. Esto también puede ser tanto para zonas agrícolas, zonas urbanas. Entonces tenemos que ver ese impacto. Y también el impacto económico es que vamos a tener en cuenta el impacto que va a generar la apertura de nuestra vía. Entonces va a crecer la producción, ya sea una área agrícola, entonces va a crecer la producción, va a crecer la economía de esa zona. Entonces eso es sumamente importante analizarlo. Bueno, ahora, como siguiente punto tenemos que nosotros analizar el tráfico observado. Aquí vamos a analizar el tráfico observado, que esto, como lo hemos hablado, son los conteos. Ya lo sabemos, los tipos de conteos, tenemos el manual y el digital, que nosotros de estos conteos tenemos que basarnos de las dos maneras, porque es sumamente importante llevar estas dos versiones, se diría, de la mano, porque son datos sumamente importantes. No el manual no te va a arrojar que el mismo que el digital. Entonces son sumamente como que hacerles un promedio a los dos y tener los datos de las dos versiones, se diría. Bueno, ahora vamos con el tráfico a futuro. Tenemos con y sin proyecto. Como les digo, tenemos el tráfico a futuro, tenemos sin proyecto y con proyecto. El sin proyecto solo es de la tasa de crecimiento que sería. Y bueno, la de con proyecto son la tasa de crecimiento, el tráfico observado, el tráfico por desarrollo, el tráfico a futuro, todos esos tráficos. Entonces, como lo vemos, el tráfico a futuro va a tener sin y con proyecto. El sin solo es la tasa de crecimiento y el con solo con proyecto es la tasa de crecimiento, tráfico observado, tráfico por desarrollo. Entonces, todos esos factores van a incrementar en el tráfico proyectado, porque ya es un tráfico como que más ya
a más años de proyección, se diría. Entonces eso es sumamente importante tenerlos en cuenta. Bueno, ahora vamos con el punto de determinar la clase de vía. Entonces nosotros, como sabemos, nosotros tenemos tres tipos de clases de vías, que son las arteriales para la autopista, las colectoras para conectar la autopista con ciudades, se diría con barrios también, no con barrios, sino que sería con ciudades más que todo. Entonces sería, tenemos las arteriales, las colectoras y las vecinales. Entonces las vecinales son las de barrios, se diría, las que conectan, por ejemplo, las que conectan del barrio de Cumbayá a mi barrio, entonces al barrio de Santinés. Esas son las vecinales. Entonces, como se diría, las vecinales, como conectan comunas de sí. Y bueno, las colectoras ya conectan ciudades con barrios más grandes, se diría. Entonces, bueno, eso. Entonces, nosotros tenemos que poder determinar el tipo de vía que vamos a, a determinar que va a ir. Y esto, como sabemos, vamos a determinar con el tráfico desviado. ¿Ya qué es el tráfico desviado? Es el tráfico que nosotros cogemos de una vía aledaña, porque no podemos determinar el tráfico, porque nosotros estamos haciendo una apertura de una vía. Entonces nosotros tenemos que tener, tenemos que traer el dato del tráfico desviado. Ahora, bueno, ahora tenemos la topografía. Nosotros aquí vamos a determinar cómo es el terreno, si es llano, montañoso, ondulado. Entonces nosotros tenemos que determinar cómo está el terreno. Entonces para esto es sumamente importante la visita técnica, para ahora sí poder determinar cómo está el terreno. Entonces también nos va a ayudar estos software también, porque de cierta manera nos va a ayudar, si se ven algunos software, ven que hay árboles y todo eso, entonces nos va a poder determinar esto, si es ondulado, si es montañoso. Entonces todo esto sí es llano. Entonces aquí tenemos que determinar el tipo de topografía que tiene. Entonces, bueno, eso es sumamente importante. Y bueno, ahora como tenemos las dimensiones geométricas, ¿qué son las dimensiones geométricas? Pues las dimensiones geométricas, bueno, viene siendo la pendiente, eh, todos los ejes, y bueno, toda esa suma, las pendientes, todos estos ejes importantes geométricos que para poder analizar la vía que tiene, porque no siempre, si nosotros vamos a hacer la apertura de la vía, no siempre la vía va a ser recta, va a tener curvas, va a tener pendientes. Entonces siempre va a tener eso. O sea, sí hay algunas vías rectas, pero no siempre va a suceder en esos casos. Bueno, eso también tenemos que analizarlo. Y después tiene el punto del eje vial. Entonces nosotros de ahí vamos a analizar el eje vial de nuestra apertura de la vía. Bueno, ahora como ya sabemos, nosotros aquí ya podemos hacer el levantamiento topográfico. Una vez ya nosotros tenemos ya, en este caso ya nosotros tenemos seleccionada la vía y ve todo esto del terreno, si es llano, si es montañoso. Nosotros ahí vamos a ya hacer el levantamiento topográfico para nosotros ya hacer el estudio como siguiente punto va a ser el estudio del suelo, el estudio hidrológico. Ya es sumamente importante el estudio del suelo, como nosotros sabemos que el estudio del suelo nos va a determinar qué condición de suelo tenemos. Ya esto va a ser para mejorar el tipo de suelo o para hacer el corte y relleno que nosotros sabemos, ya que sabemos que el corte y relleno debe estar equilibrado para nuestra apertura de nuestra vía. Bueno, en esto del aspecto del estudio hidrológico también es sumamente importante, ya que se hacen los llamados de ojos de agua. Entonces sumamente hacer el estudio hidrológico, ya que pueden haber estos ojos de agua y a lo largo de la construcción de nuestra vía, en la construcción de nuestra vía, estos ojos de agua pueden afectarnos a la construcción o a la apertura de nuestra vía. No sé, en ese instante también puede ser en el momento a futuro, que puede ser ¿cómo sería? Un aspecto negativo de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que hacer un buen trabajo al momento de hacerlo bien, porque ya saben, como le dice, el que obra bien le va bien. Entonces eso es sumamente importante. Y después, ya como último, tenemos que hacer la visita, ya que aquí nos va a dar los puntos más interesantes, que son los puntos de descarga, los suelos, entonces todo eso. Entonces, bueno, muchas gracias, ingeniera. Esta ha sido mi explicación de hoy. Espero le guste y pues nada estaba copiando, sino que todo es sacado de mi cabeza. Gracias, ingeniera. Que tenga una bonita tarde o noche.